Entré a un motel con mi cuñado sin saber que mi hermana estaba ahí con mi esposo. No puedo olvidar aquel día. Fui a un motel con mi cuñado para ayudarlo con una sorpresa especial, sin imaginar que, justo en la habitación contigua, mi hermana estaba con mi esposo. Pero a diferencia de lo que ellos estaban haciendo, yo no estaba allí con malas intenciones. Todo comenzó cuando mi cuñado me pidió ayuda para algo que me pareció muy bonito. Quería preparar una velada romántica porque planeaba proponerle matrimonio a mi hermana, justo en el aniversario de su relación. Me explicó que buscaba algo íntimo, especial, fuera de lo convencional. Su idea era alquilar una habitación de hotel, decorarla con flores, globos, regalos y pasar la noche con ella celebrando su amor. Me preguntó si podía darle una mano con los preparativos. Sin pensarlo mucho, acepté. Me pareció un gesto precioso, y yo sabía que mi hermana se emocionaría con una sorpresa así. Él intentó reservar la habitación por todo el día, para que tuviéramos tiempo de decorar con calma antes de que llegara la noche. Le conté a mi esposo todos los planes. Le mencioné la fecha, el horario, el lugar. Él me apoyó sin hacer preguntas. Me dijo que le parecía un buen gesto y que era lindo que quisiera ayudar a mi cuñado con eso. Hasta ese punto, todo parecía ir perfecto. Pero el día señalado, recibimos una llamada inesperada del hotel. Le dijeron a mi cuñado que no podrían mantener la habitación durante todo el día, ni siquiera si pagaba un cargo extra. Algo de último momento. Nos pusimos nerviosos y empezamos a buscar alternativas, pero era feriado y todo estaba lleno. Cada hotel al que llamábamos nos decía lo mismo: no hay disponibilidad. Fue entonces cuando se me ocurrió sugerirle algo: ¿y si buscas un motel bonito, bien decorado? Al final, para lo que necesitas, cumple el mismo propósito. Al principio dudó, pero al ver que era la única opción viable, aceptó. Terminó reservando una habitación en un motel bastante elegante, de esos con buena reputación y decoración sobria. El plan era ir durante el día para decorar, y luego él volvería por la noche con mi hermana para darle la sorpresa. En medio de toda la prisa, olvidé comentarle a mi esposo que el lugar había cambiado. Seguía pensando que se trataba del hotel original. No me pareció tan importante aclararlo en ese momento. Llegamos al motel y nos pusimos a trabajar. Cada uno inflaba globos por su lado, colgábamos cosas, preparábamos la cama con pétalos. Todo iba en orden, hasta que empezamos a escuchar unos sonidos provenientes de la habitación contigua. Gritos. Gritos femeninos. Al principio traté de ignorarlo, pero algo me inquietó: esa voz sonaba demasiado familiar. Mi cuñado también se detuvo. Me miró con el ceño fruncido y dijo: esa voz se parece mucho a la de tu hermana. Y entonces volvió a escucharse, más fuerte, más claro. Era ella. Lo supe al instante. El corazón se me aceleró, pero no por mí. Pensé en él. Pensé en el hombre bueno que tenía frente a mí, con la mirada confundida y una caja con un anillo de compromiso en su mochila. Me quedé callada, esperando que fuera solo una coincidencia espantosa. Pero cuando vi la expresión de mi cuñado, supe que él también lo había comprendido. Tenía los ojos vidriosos y un temblor sutil en los labios. Me miró fijamente y murmuró: estoy seguro de que es ella. Ver ese dolor, esa desilusión en sus ojos, me rompió el alma. A pesar de la esperanza absurda que todavía latía dentro de mí, me armé de valor y me dirigí a la puerta contigua. Golpeé. Primero suavemente. Luego con más fuerza. Mi corazón latía con tanta violencia que podía oírlo en los oídos. Del otro lado, silencio. Luego ruidos. Pasos, murmullos, muebles arrastrándose. Estaban ganando tiempo. Mi cuñado se paró a mi lado, inmóvil, con el rostro tenso, el alma hecha trizas. El ambiente se volvió espeso, como si el aire mismo supiera lo que estaba por pasar. Finalmente, tras una eternidad, el picaporte se movió. La puerta se abrió lentamente, como en una escena de película de terror. Y allí estaba ella. Mi hermana. Despeinada, el rostro enrojecido, usando una blusa ancha que ni siquiera era suya. Parpadeó varias veces, confundida por la luz del pasillo. Cuando nos vio, el desconcierto dio paso a la indignación. ¿Qué hacen aquí?, preguntó, intentando parecer molesta, como si nosotros fuésemos los que estábamos en falta. Pero antes de que pudiera responderle, vi detrás de ella a alguien más. Mi marido. A medio vestir, abrochándose los pantalones apresuradamente. Nuestros ojos se cruzaron y lo vi congelarse, como si acabara de ser atrapado en medio de un crimen. Las manos temblorosas, el rostro pálido. Sabía que no había forma de justificar lo que habíamos visto. Mi cuñado soltó un sonido ahogado, como si se estuviera desmoronando por dentro. Dio un paso atrás, el rostro desencajado, los ojos inundados de lágrimas. Fue entonces cuando mi hermana, en un arranque de cinismo absoluto, dijo:
No es lo que parece. Solo vinimos a hablar, fue una coincidencia. ¿Hablar? ¿Semidesnudos? ¿En un motel? Su descaro me dejó sin palabras. Pero lo peor no fue la traición en sí. Fue ver cómo mi cuñado, aún en ese momento, quería creerle. Ver cómo su corazón se resistía a aceptar que la mujer a la que pensaba proponerle matrimonio era capaz de algo así. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin que siquiera intentara detenerlas. Quise abrazarlo, pero yo misma apenas podía mantenerme en pie. Mi hermana, viendo que sus excusas no colaban, cambió de estrategia. Comenzó a llorar. Dijo que era culpa de él, que él era frío, distante, que ella se sentía sola, abandonada. Mi esposo no dijo una sola palabra. Se quedó allí, en silencio, la cabeza gacha, como un niño cobarde atrapado haciendo algo vergonzoso. Yo quería explotar, gritar, romper algo. Pero me quedé quieta. Observando. Sintiendo como algo dentro de mí se rompía en 1000 pedazos. Salimos de aquel pasillo como si estuviéramos huyendo de una tragedia. El mundo afuera parecía detenido, como si todo se moviera en cámara lenta. Sentía mis piernas temblar, el pecho apretado, el aire escaso. Caminaba junto a mi cuñado, pero parecía que él ni siquiera estaba consciente de mis pasos al lado suyo. Su mirada estaba vacía, perdida, como la de alguien que acaba de perder todo lo que daba sentido a su vida. Al llegar al estacionamiento, se desplomó contra el capó del auto, y entonces lo vi quebrarse. No fue un llanto silencioso ni contenido. Fue un llanto crudo, desbordado, de esos que desgarran desde dentro. Gritaba sin gritar, con el cuerpo encorvado por el dolor, con los ojos cerrados tan fuerte que parecía intentar escapar de la realidad. Me dolió. Me dolió más que cualquier cosa que pudiera haber sentido por mi propio esposo. Yo también quería llorar, romperme igual, pero algo dentro de mí me pidió aguantar. Me acerqué sin decir nada, me quedé a su lado, quieta, presente. A veces el consuelo no se da con palabras, sino con compañía. Pasaron minutos eternos hasta que recuperó algo de aire. Cuando por fin levantó el rostro, tenía los ojos hinchados, enrojecidos, húmedos. Me miró como quien busca un poco de tierra firme en medio de un naufragio. «Ven conmigo», le dije, apenas un susurro, pero suficiente. Subimos a mi coche. No hubo discusión. No quería regresar a casa. No podía enfrentar a quien se hacía llamar mi esposo. De hecho, ya comenzaba a corregirme mentalmente. Ex esposo. Ya no podía hacer otra cosa. Llegamos a lo que alguna vez consideré un hogar. Aquel espacio que hasta esa mañana se sentía lleno de planes, de sueños, ahora me golpeaba como una burla. Todo ahí olía a él. Las fotos en la repisa, los abrigos colgados, su taza en el fregadero. Cada detalle se volvía una puñalada. Mi cuñado entró despacio, como si pisara terreno ajeno. Cerré la puerta con llave y dejé las llaves sobre la primera superficie que encontré. Ya no había reglas. Ya no había protocolo. Solo estábamos nosotros dos almas rotas tratando de flotar en el naufragio. Nos sentamos en el sofá. No nos miramos. El silencio se volvió tan espeso que parecía presionarnos el pecho. Las lágrimas se me acumulaban, pero me negaba a soltarlas. No frente a él. Tenía que sostenerme. Entonces, él habló. ¿Y ahora qué hacemos? Esa pregunta quedó suspendida en el aire. No tenía respuesta. Yo tampoco sabía qué hacer. Solo pude decir. En nada. Aún no. Necesitamos entender todo esto. Respirar primero. Asintió con la cabeza. Tenía el rostro agotado, devastado. Se pasó las manos por la cara y murmuró. Y no quiero verla. No quiero oír su voz. Yo tampoco, respondí, sincera. Acordamos, sin necesidad de muchas palabras, que por ahora no hablaríamos con nadie. No era cobardía. Era sobrevivencia. Lo único que nos quedaba era un mínimo de dignidad. Mantenernos de pie antes de enfrentarnos a todo lo que venía. Esa noche, la casa se sintió como una caja sellada de recuerdos dolorosos. Cada rincón era un eco de algo que ya no existía. Dormí poco. O más bien, estuve acostada, con los ojos abiertos, escuchando el silencio de alguien llorando en la habitación de huéspedes. Los días siguientes pasaron como un borrador mal escrito. Mi cuñado prácticamente se instaló allí. No hablamos del tema. No hacía falta. Solo tratábamos, cada uno a su manera, de sostenernos. De aprender a caminar con heridas aún abiertas. Pero como toda calma previa al caos, la tranquilidad no duró mucho. Una tarde, mientras lavaba los platos en un intento inútil de distraer mi mente, escuché golpes secos en la puerta. Sentí un escalofrío, el cuerpo en alerta.
Sabía, instintivamente, que no traían nada bueno. Fui a abrir. Allí estaban. Mi hermana y mi exmarido. Tomados de la mano, con una naturalidad repugnante. Como si fueran víctimas y no verdugos. El descaro en sus rostros me revolvió el estómago. ¿Podemos hablar?, preguntó ella con una voz fingidamente dulce. No respondí. Me hice a un lado para que pasaran. Mi cuñado, que estaba en la sala, se puso de pie de inmediato, con el cuerpo tenso como un resorte a punto de estallar. Ellos se sentaron como si no hubieran destruido nada. Como si todavía tuvieran algún derecho sobre nuestro espacio. Mi exmarido me miró con expresión dura, como si fuera yo la que le debía explicaciones. Y entonces, mi hermana comenzó a hablar. Sabemos lo que intentaste hacer, dijo con frialdad. Tú armaste toda esa escena para separarnos. Manipulaste todo. Tuve que contenerme para no reír. Era tan absurdo, tan enfermizo. ¿De verdad estás diciendo eso?, pregunté, con voz trémula de incredulidad. Claro, siguió ella, con aire triunfante. Siempre me has tenido envidia. Siempre quisiste destruir mi felicidad. ¿No es mucha coincidencia que justo ese día llevaras a mi novio a un motel? Un motel. Usaba esa palabra como si fuera una daga. ¡Oh, basta!, y gritó mi cuñado, poniéndose de pie de golpe. Tú estabas allí. Te vi. Te escuché. ¿Cómo tienes la cara para venir a decir eso? Ella se volvió hacia él con mirada venenosa. Ahora te haces el inocente, ¿verdad? Seguro que ni sabes lo que viste. Ella te llenó la cabeza de cosas. Mi exmarido se mantuvo en silencio. No tuvo ni la valentía de negarlo. Siempre fue un cobarde. Hasta en su miseria. Lo peor vino después. Las palabras de mi hermana empezaron a extenderse como veneno. En menos de 24 horas, toda la familia sabía lo que supuestamente había pasado. Pero claro, sabían su versión. Fui acusada de todo, de manipuladora, de envidiosa, de cruel. Mi madre me llamó llorando, decepcionada. Mi padre me envió un mensaje frío: no quiero saber más de tus dramas. Mis tíos, mis primos, todos, me dieron la espalda. Solo él, mi cuñado, se quedó. Y eso fue lo que me salvó. Durante días, fui tratada como la peor persona del mundo. Cada mensaje, cada llamada, cada silencio, se sentía como una piedra más sobre mis hombros. Ya había aceptado que nadie iba a escucharme. Nadie quería la verdad. Era más fácil cargarme a mí como la villana que asumir la podredumbre de lo que habían hecho mi hermana y mi exmarido. Pero él, mi cuñado, ya más amigo que otra cosa, no se resignó. Lo veía observarme en silencio, con una rabia contenida que apenas podía sostener. Sabía que él también necesitaba justicia, una mínima reparación ante el atropello. Fue él quien propuso una reunión familiar. Quería poner las cartas sobre la mesa. Quería hablar donde todos pudieran escuchar la verdad. Confieso que dudé. Estaba agotada emocionalmente. No me quedaban fuerzas para enfrentar más desprecio, más dedos señalándome. Pero por él, acepté. Nos encontramos una tarde en casa de mi madre. Estaban todos, mis padres, mis tíos, primos, incluso algunos amigos cercanos. Y por supuesto, allí estaban ellos también, mi hermana y mi ex, sentados juntos, serenos, como si fueran las víctimas de una injusticia absurda. Yo me senté en silencio, en un rincón, ignorada como si fuera una intrusa en mi propia familia. No tenía lágrimas, no tenía voz. Solo escuchaba, esperando el momento. Entonces, mi cuñado se puso de pie. No tartamudeó. No se anduvo con rodeos. Traje pruebas, dijo, y la sala quedó en un silencio absoluto. Conectó su celular al televisor. Y comenzó a mostrar todo. Mensajes, capturas, reservas, fotos. Conversaciones privadas entre mi hermana y mi esposo. Textos donde se citaban, se deseaban, se juraban amor. Cada imagen era un cuchillo. Cada palabra, una confesión. La sala entera quedó helada. Primero hubo negación. Luego sorpresa. Y finalmente, vergüenza. Vi a mi madre llevarse las manos a la boca. Vi a mi padre bajar la cabeza, enrojecido por la furia. Mi hermana trató de interrumpirlo. Chilló, gritó que era falso, que todo estaba manipulado. Pero no pudo sostener la mentira. La evidencia era abrumadora. Innegable. Imposible de rebatir. Mi exmarido no dijo ni una palabra. Ni una. Se quedó encogido en el sofá, como una sombra patética de sí mismo. Cuando todo terminó, nadie dijo nada. Era un silencio diferente esta vez. Un silencio que por fin reconocía mi dolor.
Todas las miradas vinieron hacia mí. Pero ya no con desprecio. Ahora con culpa. Pude haber hablado. Pude haber gritado, reclamado, echado en cara todo lo que me hicieron. Pero no. Me levanté con calma, tomé mi bolso y recorrí con la mirada cada uno de esos rostros. Ahora lo saben, dije, con voz suave. Pero ya no importa. Y me fui. Salí de esa casa sin mirar atrás. Dejé atrás a los hipócritas, a los traidores, al dolor. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo dentro de mí se liberaba. Me perdieron. Pero yo, por fin, me encontré. Los meses siguientes no fueron fáciles. Era como caminar entre ruinas, entre los restos de todo lo que alguna vez di por sentado, mi familia, mi matrimonio, mi reputación. Al principio, todo parecía un gran vacío. Me despertaba sin saber quién era. Me miraba al espejo y no reconocía lo que veía. Sentía que me habían arrancado algo de raíz. Pero poco a poco, ese dolor se transformó en otra cosa. No dejó de doler, no desapareció de la noche a la mañana. Pero empezó a tomar una nueva forma. Una fuerza silenciosa, una energía distinta que me impulsaba a levantarme, incluso cuando no tenía ganas de nada. Y no estaba sola. Mi cuñado, o mejor dicho, mi amigo, porque en eso se había convertido, estuvo a mi lado cada día. No como una sombra del pasado, sino como una presencia real, firme. Éramos dos almas golpeadas por el mismo rayo, pero decididas a seguir respirando. Nos veíamos seguido. Al principio, en silencio. No hacían falta muchas palabras. Éramos como soldados que regresaban del mismo campo de batalla, intentando reconstruir una nueva vida entre los escombros. Pero con el tiempo, empezamos a reír otra vez. A hacer pequeños planes. A tomar cafés, a reformar cosas en la casa, a aprender hobbies nuevos. Cosas simples, cotidianas, que poco a poco nos devolvían la vida. No hubo romance. No hubo besos robados ni caricias escondidas. Fue algo más puro, más auténtico, una amistad inquebrantable nacida del dolor compartido. Una conexión profunda entre dos personas que se vieron destruidas y decidieron levantarse juntas. Mientras tanto, los traidores, mi hermana y mi ex, iban cayendo en picada. La familia, los amigos, todos comenzaron a alejarse de ellos. Su historia no resistió la verdad. Fueron apartados, aislados, expuestos. Lo que al principio parecía un escándalo pasajero se convirtió en una mancha que no podían borrar. Y, como era de esperarse, empezaron a buscar el camino de vuelta. Al principio fueron mensajes sueltos, llamadas que no contesté, notas escritas con justificaciones baratas. Pero un domingo cualquiera, decidieron aparecer en persona. Tocaron a la puerta. Yo abrí, y ahí estaban, demacrados, con el rostro pálido, el cuerpo cansado. Con una expresión de súplica que apenas podía disimular la desesperación. Sabemos que nos equivocamos, dijo mi hermana, la voz débil, apenas un hilo. Pero seguimos siendo familia. Los miré como se mira a dos desconocidos que tocan a tu puerta sin ser invitados. ¿Familia? Repetí, con una risa seca. Ustedes dejaron de ser eso el día que decidieron apuñalarnos por la espalda. El día que convirtieron nuestra confianza en cenizas. Él, mi amigo, se paró junto a mí, firme, con los brazos cruzados. No son bienvenidos aquí. Nunca más, dijo, sin alzar la voz, pero con una firmeza que lo dijo todo. No hubo gritos, no hubo insultos. Solo cerré la puerta. Y al escuchar el sonido del picaporte encajarse, fue como si también se cerrara una etapa oscura de mi vida. Nos miramos. Sonreímos. No fue una sonrisa por haber ganado, sino por haber sobrevivido. El tiempo siguió, y con él, todo lo que alguna vez dolió fue perdiendo fuerza. No porque lo olvidara, sino porque ya no tenía poder sobre mí. Yo reconstruí mi vida paso a paso, sin apuros ni promesas vacías. Me volví mi propia prioridad. Redescubrí el placer de estar conmigo, sin la necesidad de ser definida por nadie más. Trabajé, viajé, me reté. Y en el silencio de esa nueva rutina, empecé a sentir algo que creí perdido, paz. Él también lo hizo. Después de todo lo vivido, merecía encontrar a alguien que lo tratara con amor de verdad. Y lo hizo. No fue un cuento de hadas, ni una historia de película. Fue algo real, sano, estable. Una relación sin juegos, sin traiciones, sin doble fondo. Lo vi renacer, paso a paso. Volver a confiar, volver a reír, volver a amar sin miedo. Nos seguimos viendo de vez en cuando. Una cena, una charla, un café. Y cada encuentro era una reafirmación de que, a pesar de todo, lo logramos. Sobrevivimos. No como víctimas, sino como personas que decidieron no arrastrar el pasado como una cadena.
Mi hermana y mi exmarido, en cambio, siguieron envueltos en sus propios enredos. Una relación que comenzó en la mentira solo podía sostenerse en más mentiras. Las peleas, las rupturas, los intentos de limpiarse la imagen, todo terminó siendo ruido de fondo. Ya no me afectaba. Porque entendí que hay personas que nunca van a cambiar. Y yo no nací para salvarlas. No volví a buscarlos. No respondí más mensajes. No necesitaba revancha. Mi mayor victoria fue levantarme, vivir en paz, y no convertirme en ellos. Hoy puedo decirlo sin temblar, ya no me duele. No porque lo haya superado de golpe, sino porque decidí soltarlo. Y en ese acto de soltar, me recuperé a mí misma. La traición no me destruyó. Solo me abrió los ojos. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.